Comenzamos esta mañana la reflexión que nos va a llevar durante esta semana para tocar el estudio y tema del libro de Gálatas y también de los tesalonicenses. Ya saliéndonos del libro de los Hechos, después de haber recorrido prácticamente casi todo el libro, siguiendo al apóstol Pablo en los viajes, extraordinarios viajes misioneros, y reflexionando sobre cada uno de los lugares donde estuvo, la extensión del Evangelio y cómo le tocó dar testimonio público de su fe ante autoridades, reyes y también gobernadores, que había sido la palabra que Dios había dado a través de Ananías el momento que Saulo se convierte después de camino a Damasco. Y comenzamos estas reflexiones de la mañana leyendo Gálatas capítulo 1 versos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio. Cuando nosotros pensamos en esta indicación del apóstol Pablo, los versos 6 y 7, hablándonos de la introducción de Gálatas, nos damos cuenta que al volver de las 4 ciudades de Galacia que evangelizaron durante su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé informaron a la iglesia de Antioquía de Siria cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles, Hechos 14:47. No nos olvidemos que aquí en el capítulo 13 es donde Pablo es apartado con Bernabé. El orden fue apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he destinado. Y desde allí, de esta iglesia de Antioquía, de Siria, entonces son enviados Saulo y Bernabé para los viajes misioneros. Por lo tanto, era recurrente que el apóstol siempre estuviera volviendo para informar en la iglesia donde había sido llamado, apartado y enviado. Así que permanentemente se volvía para dar los informes del trabajo misionero y cómo la obra de Dios se iba extendiendo. Entonces se quedaron por un lapso prolongado con los discípulos de Antioquía, y durante este periodo, sin embargo, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Eran cristianos judaizantes y estaban socavando el evangelio. Insistían que la fe en Jesús no era suficiente para los gentiles convertidos. Por lo tanto, debían guardar la ley de Moisés para completar lo que Jesús había comenzado. Hasta el apóstol Pedro fue obligado por sus argumentos, y Pablo debió confrontarlo en público, ya que estaba en riesgo la verdad del evangelio. Al ver Gálatas capítulo 2 versos 11-16, cuando se realiza el concilio de Jerusalén, Pedro había recuperado su equilibrio. Los judaizantes, provocadores de conflicto, habían llegado a las ciudades de Galacia y también estaban logrando algún éxito allí, para asombro del apóstol Pablo. Algunos argumentan que venían de parte de Jacobo, aunque este más tarde declaró que carecía de su autorización. Hechos 15:24. Tan grave era la situación que en su carta el apóstol la enjuició como una traición y emitió un solemne juicio contra cualquiera, ángel o humano, incluso sobre sí mismo, que pervirtiera el evangelio de las buenas noticias de la gracia, el favor libre e inmerecido de Dios, y anunciara una religión de la justicia por obra. Pablo fue tan lejos como para decir que si tuviéramos que ganar nuestra salvación por obediencia a la ley, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Gálatas 2:21. Es decir, si decimos que podemos ganar la salvación por nuestros méritos, estamos implicando que la cruz no fue necesaria. Considero que Gálatas es la primera carta que escribió Pablo. No contiene ninguna referencia al concilio de Jerusalén, cuyas decisiones hubieran sido relevantes a la controversia que había surgido. Hasta es posible que la haya escrito camino al concilio,
porque en la carta se percibe su indignación ante los judaizantes que socavaban su autoridad y pervertían el Evangelio. Pablo comienza y termina con una referencia a la gracia, 1.3 y 6.18. El Evangelio es buena noticia de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Bueno, si uno se puede dar cuenta del trabajo que le significó al apóstol Pablo esos 3 viajes misioneros, de ir por un lado a otro, predicando el Evangelio, lo que significó para Pablo ese proceso, se explica la indignación del apóstol. Estos judaizantes o cristianos judíos que todavía no tenían el cuadro completo, la visión panorámica completa de lo que significaba Jesucristo en la totalidad, que el sacrificio de Cristo ya completaba todas las exigencias de la ley. Y por supuesto estos pensaban que todavía los gentiles tenían que circuncidarse, que claro, Cristo, la fe en Cristo era importante, pero también significaba que la circuncisión era un proceso sumatorio, un anexo o sumatorio a esa fe en Jesús, y eso completaba, por lo tanto, la salvación. Pero el apóstol Pablo, indignado, hasta considerar anatema, maldito, a todo aquel que, predicando un evangelio diferente, o le agregara o le quitara el evangelio de la buena noticia de la gracia de Dios, debía ser considerado maldito. Y lo pone en estos términos: aunque baje del cielo un ángel o un apóstol, muy importante que puede ser, no puede cambiar las reglas del juego. La fe en Jesucristo es suficiente para la salvación. Y lo dejó claro también Pablo cuando preguntó al carcelero de Filipo, se recordarán ustedes, ¿qué debo ser para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en Jesucristo tú serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, querer agregar ya la fe en Jesucristo como único requisito de salvación en el Nuevo Testamento es prostituir el Evangelio. Es agregarle lo que no se puede agregar. Y cuando uno lo piensa en los términos contemporáneos, en los términos de hoy día, tenemos estos judaizantes modernos, contemporáneos, porque algunos siguen pensando, bueno, la fe en Jesucristo y no tienen que usar esta ropa, o actuar de esta manera, o vestir de esta manera, o decir o hablar de esta manera. Algunos siempre quieren agregarle la doctrina de hombre, el dogma de hombre. No están, o pareciera que consideran que es como muy fácil solamente fe. Pero estamos hablando de una fe que viene de la concepción de la palabra griega pisti, de donde viene la palabra fe o creencia o creer. Así que no estamos hablando de una fe etérea, una fe superflua, estamos hablando de una fe profunda y una fe que está enraizada en la palabra de Dios. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Fe y arrepentimiento son simplemente los requisitos para la salvación. Ahora tenemos que entender que aún esta fe no nos pertenece, es la fe que Dios pone en nosotros, imputa en nosotros, para que esta fe nos permita arrepentirnos y reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Nosotros que predicamos el Evangelio y anunciamos a Cristo, llevamos el Evangelio de Jesucristo y cumplimos esa misión evangelizando, siendo mediadores del Evangelio, siendo agentes de evangelización, no llevando en nuestro mensaje Jesucristo más el dogma o más lo que piensa la denominación o lo que piensa la doctrina tanto, sino aquí lo que la Biblia dice. Como dice ese gran predicador, evangelista de todos los tiempos, Billy Graham, ¿qué dice la Biblia? Y cuando nosotros nos preguntamos qué dice la Biblia, cuál es el requisito para la salvación, en la Biblia es la fe en Jesucristo, creer en Jesús como el Señor y Salvador. Y nada más. La gracia del Señor es la que nos da la capacidad de arrepentirnos y de permanecer juntamente con esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de perseverar hasta el final.
Así que, queridos hermanos, cuando predicamos el Evangelio, no le agreguemos nuestro dogma, nuestra visión o nuestra manera de creer, de pensar, que es la vida de fe. Creamos lo que la Biblia dice. La fe en Jesucristo es suficiente y el arrepentimiento para recibir la gracia y la salvación en Jesús. Dios les bendiga.